Muy buenos días, Dios les bendiga en gran manera a todos y todas aquellos que se están conectando desde ya a este su espacio Cápsula de Poder y de Fe. Queremos bendecirles en el nombre poderosísimo de Jesús de Nazaret. El día de hoy queremos ministrar la vida de cada uno de nosotros a través del tema El Dios de temporadas. Y la palabra de Dios que quiero hablar precisamente está en el libro de los Jueces capítulo 4 verso 3. Le vamos a leer en el nombre de Jesús y dice la palabra: Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. Fíjese, hermano, que dice: entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y este entonces debe llamarnos la atención para querer analizar lo que anteriormente está escrito o descrito en la palabra. Pues precisamente dice en los primeros versos de este capítulo 4 que los hijos de Israel abandonaron a Jehová. Inmediatamente murió el juez que había sido puesto sobre ellos para gobernarles y para dirigirles hacia la persona santa de Dios. Los jueces, el periodo de los jueces, tenemos que verlo de esta manera. Fue un periodo en el cual Dios, luego de la muerte de Josué, se permitió que se levantaran hombres puestos por Dios, sobre los cuales venía el Espíritu Santo para dirigir al pueblo, darle sabiduría, darle entendimiento a ese líder para dirigir el pueblo, para que gobernara el pueblo de parte de Dios e hiciera justicia divina sobre el pueblo de parte de Dios. Y el pueblo inmediatamente se terminaba el periodo de vida de esa persona que había sido puesta a dirigir por Dios, pues automáticamente volvían a la idolatría, volvían a lo que en su corazón estaba. Ahora bien, cuando el pueblo de Dios era entonces oprimido por el enemigo, porque inmediatamente Dios veía que el corazón de ellos se inclinaba a la idolatría, pues Dios permitía que el enemigo viniera sobre ellos y los oprimiera, los hiciera cautivos. Y la cautividad del corazón y la cautividad del cuerpo de aquellos hombres les hacía implorar el favor de Jehová una vez más. ¿Qué pasa? Entonces en esta historia que nos narra aquí la palabra, vemos que ellos se desviaron nuevamente de la ley de Moisés, o de la ley de Dios entregada a través de Moisés, y Dios permitió que el rey de Canaán les oprimiera. Recordemos que en este capítulo se habla de Sísara, se habla de Barak y se habla de Débora. Y este es el capítulo precisamente donde Dios entrega a Sísara, capitán de la guardia, en manos de una mujer llamada Jael, para que le diera muerte. Entonces, quiero hacer énfasis más en el hecho de que el pueblo se apartaba y buscaba a Dios solamente por temporadas. ¿Cuáles eran las temporadas que el pueblo buscaba a Dios? En las temporadas de necesidad, en las temporadas cuando se sentía oprimido, cuando ya no tenía libertad, cuando los obligaban a la servidumbre. Entonces ahí ellos se acordaban de Dios. Y quiero hacer mucho énfasis de verdad, y por eso he repetido esta palabra 2 veces, porque el pueblo de Dios en este tiempo, mucho pueblo de Dios, mucho, por no decir todo el pueblo de Dios, pero mucho pueblo de Dios, o muchos integrantes, muchos hijos de Dios, muchos integrantes del pueblo de Dios, de la familia divina, se comportan de la misma manera que Israel se comportó y buscan a Dios solamente en las temporadas donde hay necesidad. Cuando no hay trabajo, buscan a Dios. Cuando no hay salud, buscan a Dios. Cuando le está yendo mal en la vida, buscan a Dios. Cuando sienten un vacío terrible con el cual no pueden soportar, entonces van a Dios. Pero una vez empiezan a sentirse pleno, una vez llega el trabajo, una vez se recobra la salud, entonces abandonan el camino y vuelven otra vez a los ídolos que hay en su corazón. Por eso yo he visto estas cosas muchas veces en la iglesia que pastoreo. Gente que llega sin trabajo, inmediatamente consigue un trabajo, se aparta de Dios. Gente que llega porque está enfermo de cáncer, cuando Dios lo sana, se van de la iglesia. Hermanos, estoy hablando de testimonios reales, cosas que he vivido en estos 12 años como creyente y estos 5 años que tengo pastoreando. He visto todo este tipo de cosas. Gente que llega a la iglesia con una necesidad e inmediatamente se resuelve su necesidad, entonces se apartan de Dios. Este es un Dios de temporadas, no porque Dios opere durante temporadas, sino porque el creyente lo busca durante temporadas. Cuando hay una temporada de necesidad, ahí estamos clamando, ayunando, ciliciando, pero una vez la necesidad pasa, se nos olvida siquiera que Dios existe. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios como si Dios fuera el mago de la lámpara, y Dios no es un mago en una lámpara. Dios es el creador de los cielos y de la tierra, y Él mismo debe ser honrado, respetado y buscado con un amor reverente. Cuando nos postramos en la presencia del Señor y creemos y vemos a ese Dios como el Dios todopoderoso, como el Elión, el Dios altísimo, sobre el cual no hay otro Dios ni hay otro ser superior a Él, entonces nosotros nos acercamos de la manera correcta, porque tenemos un corazón que reconoce su gloria y que reconoce su grandeza. Tenemos que dejar de buscar a Dios por temporadas y entender
entender que a Dios se le busca siempre, a Dios se le honra siempre, a Dios se le abraza siempre, a Dios se le ora siempre, a Dios se le adora siempre, a Dios se le exalta siempre, porque Él está por encima de todos nosotros, su creación. Así que quiero dejarte esta palabra en tu corazón y quiero que saques a ese Dios de temporadas de tu corazón y busques al Dios que debe ser honrado, adorado, exaltado y glorificado siempre sobre tu vida. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom.